¿Evitas o pospones situaciones, personas o actividades cotidianas por miedo al rechazo, a fallar o al miedo al que dirán? El miedo es universal y todas y todos nos hemos sentido bloqueados en algún momento. Eso sí, si piensas que te paraliza más de lo que te gustaría, quédate con las claves de hoy. Comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Seguimos con las personalidades. ¿Cómo estáis, Juan y Rebeca? Bienvenidos al podcast de hoy. Hola. Me he venido fuerte, ¿verdad? Sí. Parece que somos personalidades. Y no tenemos personalidades, que es diferente. Bueno, aquí cada uno lo ve. Podría ser. Hoy lo hemos... es el de Me caracteriza el miedo. Ahí es nada. Y en todos los podcasts en los que estábamos hablando de Me caracteriza, que así los hemos titulado, hablábamos de algún personaje para poder saber un poquito de quién estábamos hablando. Y en este caso había como hemos detectado dos. El primero sería Rajesh Kuthrapali, espero estar pronunciándolo bien, que es uno de los protagonistas de la serie de Big Bang Theory. ¿Y qué más tenemos, Rebe, por ahí? Amélie. Habíamos comentado de que... Sí. Es verdad que ha sido difícil encontrar. Es difícil. Porque por lo que vamos a ver, ¿no? Por las características que tiene este estilo de personalidad que buscan siempre el segundo plano, el actor secundario, la sombra. Eso, es que acaban como quedando un poquito en la penumbra y pasando desapercibidos. Pero vamos a ir directamente al grano porque queremos saber de qué personalidad estamos hablando cuando estamos hablando del miedo y qué caracteriza a estas personas miedosas. Venga. Quizá empezar por decir que el miedo es, que estamos hablando de miedo, una de las emociones consideradas básicas, primarias, universales. Bueno, ahora después yo creo que vamos a entrar en eso, ¿no? Pero bueno, sí vamos a, en este caso que lo relacionamos con la personalidad, a hablar de que en este caso se puede enfocar de dos maneras, ¿vale? En un primer caso, como una tendencia, más ya sabemos, cuando hablamos de tendencias hablamos de patrón generalizado, ¿vale? A evitar situaciones, cualquier situación que una persona percibe como arriesgada o como peligrosa, ¿vale? De ahí el miedo, que en ese caso podríamos hablar como de una especie de excesiva prudencia. Y en el segundo, un estilo de personalidad evitativo, es decir, más orientado a las relaciones interpersonales, ¿vale? Que se caracteriza como por una tendencia a evitar la intimidad, las situaciones de acercamiento con otra persona, de intimidad, ¿vale? Entonces, bueno, recordar, como hemos hablado en los otros podcasts de personalidad, que entendemos la personalidad como una dimensión, ¿no? Como un continuo en el que, bueno, una persona puede manifestar o tener ciertos rasgos y situarse, bueno, pues en un extremo o no, más o menos patológico, ¿vale? En ese caso, en ese extremo que ya diríamos más patológico, sí estaríamos hablando del trastorno de personalidad evitativo, ¿vale? Caracterizado por ese patrón de generalizado de como de inhibición social, de que siento inadecuación, de que como soy muy sensible, hipersensible a cualquier posible evaluación negativa, ¿vale? Y bueno, pues hablar de que sí, suelen experimentar síntomas, bueno, pues sobre todo de tipo ansioso, en ocasiones también de tipo depresivo, porque esto puede conllevar un deterioro a nivel funcional importante, ¿vale? Que además es como deterioro funcional, eso me lleva a una visión negativa de mí misma porque efectivamente no soy eficaz, no tengo buenos resultados, no soy exitoso en este caso socialmente, y con eso, pues eso, a un estilo que no me facilita el adaptarme, que no me facilita el sobrevivir, ¿no? Y el además hacerlo bien, sin sufrir. Si pensamos un poquito en algunos de esos personajes que tú has dicho, Eva, en algunas cosas podemos ver que encajan. Estamos hablando un poquito de cómo son, ¿no? Y cómo les afecta, pero hay lado beneficioso porque se nos puede venir a la cabeza alguna cosilla de esto de ser prudente. Oye, no viene mal, ¿no? El miedo también tendrá su función, digo yo, Juan, como todo. Claro que sí. Imaginaos, por ejemplo, no sé si voy a ser capaz de pronunciar al de Big Bang Theory, a ver si Eva... Rajesh Kuthrapali. Bien. Rajesh Kuthrapali. Complicado. Decían Rash. Pues Rash me gusta más. Bueno, la función, al final, él no sé si lo tenéis presente, pero no hablaba con chicas. Eso es. Era como que hablaba con sus amigos, pero en el momento en el que aparecía una mujer, ¡pum! Mudo. Sí, Mudo, totalmente. mutismo selectivo. Sí. Hay de eso también, ¿eh? Es decir, puede haber una pequeña conexión. Pero, pues al final es un efecto de ventaja. Evitar ese rechazo, esa valoración negativa, enfrentarme a algo para lo que no me siento preparado. Claro. Entonces la prudencia, sabemos que es una de las virtudes, pero claro, por exceso
pues también puede tener ese lado oscuro. Y viendo un poco también pues estas características que pueden tener las personas con una tendencia hacia la evitación, y por lo menos lo que nos encontramos en consulta es que a veces está un poco oculto en un funcionamiento como muy obsesivo, ¿no? Me explico. Analizo todo hasta el detalle, me fijo como mucho en, no sé, en que todo sea perfecto en el momento preciso, en el lugar indicado, pero debajo no esconde esa obsesión por el control, que además tenemos un podcast que hablamos directamente de eso. Total. Lo que esconde es que así dilato el momento de afrontarlo. Como que lo voy echando hacia adelante y parece como que me preocupa mucho, que lo quiero hacer perfecto, pero no. El objetivo no es que sea una persona rígida, inflexible, sino que me da miedo. Que lo evito. Y al final acaba dibujándose la figura de una persona que está como en una esquinita en su vida y que no hay manera de salir de ahí. Incluso las personas que están a su alrededor pues también lo perciben. Intenta como tirar. Y no es lo más beneficioso. Luego hablaremos de claves y de todo lo que toque. Pero el caso es que es una persona asustada que se busca proteger y que en esa prudencia pues hace una forma de vida. Fijaos, también para nosotros, porque a mí me encanta cuando vosotros habláis, porque es que lo explicáis maravillosamente bien, pero yo, aquí que soy la voz del pueblo, que tenemos algunas preguntas. Me encanta la voz del pueblo. Algunas preguntas. ¿Has visto? Yo me autodesigno así. Muy bien. Pobrecillos, como dependan de mí. Pero fíjate que estáis hablando de trastorno evitativo de la personalidad, ¿vale? Y estamos hablando también de cuando el miedo se convierte en una forma de vida, ¿no? Esas personas que están como al final en una esquina y van posponiendo por esa prudencia, ¿no? Ya a lo mejor un poquito más muy, muy presente, diríamos. ¿Existen diferencias entre esa ansiedad social de la que hablabais y el trastorno de personalidad evitativo? Vale. Pues a ver, existe mucha evidencia de que hay una correlación alta entre la ansiedad social y el trastorno o el estilo de personalidad evitativo, ¿vale? Porque además, en ambos casos hablamos de una ansiedad intensa asociada a lo personal, en torno a otras personas. Pero sí que es verdad que no se conciben como lo mismo, ¿vale? Y voy a intentar aclarar. Así, en resumen, para que sea muy sencillito. La ansiedad social hablaríamos de un intenso miedo al juicio, a que me juzgan, vale. Y en el caso del trastorno de personalidad evitativa sería un intenso miedo a la intimidad emocional. Y en ese sentido, al rechazo. Entonces, es muy parecido, están en el mismo rango de tipo de cosas, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, en la ansiedad social es un miedo a las situaciones sociales, pues eso, de tipo de interacción, de actuación frente a otras personas, situaciones de escrutinio, que pueda ser evaluada. Por eso lo del miedo al juicio, ¿vale? Claro. Y en el caso del trastorno de personalidad evitativo, aunque comparte esa sintomatología, podríamos hablar de que es como un nivel más de gravedad. ¿Vale? Ese miedo además a esa intimidad, ¿vale? Claro. Es verdad que son personas, en el caso de la ansiedad social, ¿vale?, que tienen dificultades en las relaciones cercanas, con las personas que tienen cerca, por ese rasgo que estamos viendo que les hace tener esas emociones, esas situaciones, y que sufren, ¿vale? Pero es posible que tengan menos dificultades. En el caso del trastorno de personalidad sí que vamos a hablar de pocos amigos, de miedo a embarcarme en aventuras que puedan implicar ese tipo de contactos, que puedan conllevar esa cercanía. En general podemos decir que las personas con trastorno de personalidad por evitación experimentan muchos de los mismos síntomas que la ansiedad social, pero serían como más graves y más amplios. Serían como no sé si esto es del todo correcto, iba a decir, como distintos gradientes de una base común. Algo Entiendo. así. Sí, y luego también el miedo 360, ¿no? Porque bueno, es que claro, es la consecuencia final ya. Claro. Es que evitamos todo. La persona que tiene esa tendencia de personalidad no solo evita la parte social, que es en la ansiedad social, pues ansiedad por situaciones sociales, pero en la tendencia a la evitación, cuando está insertando esta personalidad, es que es a todo. Es que el afrontamiento que puedo tener en bajar a comprar el pan. Es lo que os iba a decir, porque estábamos hablando mucho de las personas, ¿no? Pero al final es como cualquier aspecto que nos haga enfrentarnos a algo. Eso es. Sí, porque al final el patrón, el rasgo común es eso, es evitar. Evitar significa no afrontar. Entonces, ese dilatar que ha dicho Juan antes, y todo lo que pueda, pero que esto no llegue, ¿no? Todo lo contrario a
a mirar de frente a la situación que sea. Y que venga lo que tenga que venir. Luego ya lo vamos gestionando, porque ahí estaría también la valentía, que luego también habría que hablar de ella. Yo todas estas preguntas os las hago también porque muchas personas, las que os escuchamos a vosotros cuando nos comentáis esto, es para también saber y detectar, ¿no? Porque muchas de las personas que nos estén escuchando, tú probablemente, a lo mejor lo estás detectando en ti y dices, ostras, pero a mí es que me da miedo esto, pero ¿significa que yo, o esta persona que tengo a mi lado, mi pareja, mi amigo, mi familiar, mi compañero, alguien? Entonces, Juan, en este caso, si detectamos, tanto nosotros como en otras personas, alguno de esos rasgos que estamos comentando, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo, en caso de que nos estén causando esas consecuencias más negativas de las que estamos hablando. Es verdad que al ser un estilo de personalidad puede estar, como decíamos, en diferentes grados y bueno, pues puede que una persona que se reconozca con una tendencia más hacia la personalidad evitativa tenga una vida perfectamente funcional, pero luego están los extremos. Y es probable que si nos encontramos a esas personas les cueste muchísimo por sí mismas pedir ayuda, ir a terapia. Claro, bueno. De hecho, en consulta nos encontramos casos de trastorno evitativo, así como tal, pero no es lo más frecuente. Es decir, al final requiere un afrontamiento. Y claro, por eso. Justo lo diferente a la evitación. Exacto, exacto. Claro, es que eso es. hay una serie de problemas psicológicos que en el problema está encima el candado de no pedir ayuda. Eso es. Y este es uno de ellos. Entonces, si nos encontramos a alguien así, tampoco se puede de repente, yo sé lo que necesitas empujar, la no, terapia, venga, y vamos. empujas. Claro. De hecho, un paciente me decía, que consulta por otro problema, todo hay que decirlo, pero un paciente me decía, si quieres que la hierba crezca, no puedes tirar de ella. Uy, qué bonito. Yo Qué creo que bonito, Juan. Es súper bonito. Creo que resume perfectamente lo que hay que favorecer en estas personas. ¿Hablaba de él o lo decía de otra persona? Lo decía concretamente de sus hijos. Que no me gusta, para que crezcan, me gusta. ¿verdad? Sí. Muy chulo. Entonces, yo creo que esa es la filosofía. Ayudar, bueno, entender, para empezar, que es una pauta más o menos estable, que podemos ayudar a esa persona a aligerar sus miedos. Por ejemplo, hay herramientas que sabemos que funcionan, que es hablar de lo que me da miedo en ese momento. Y fomentar un poco ese espacio seguro y esas bases para que la persona pueda relatar cómo se siente a la hora de afrontar o dar ese paso ante la situación que sea. Puede ser pedir ayuda psicológica, pero puede ser, ya os digo, comprar el pan. Es que Sí, no lo digo por totalmente. decir. Es que a veces estamos tan en esa esquina que ni damos ese paso, ¿vale? O tomar decisiones vitales o Sí, bueno, cualquier. un cambio laboral. Entonces, mucho respeto, pero también encontrar un poco ese equilibrio y animar a la persona. Darle como un poco alas de cara a, no sé, desde señalando cosas que ha logrado antes, facilitando, como decíamos, la expresión emocional y que hable de su propio miedo. Igual a veces, pues preguntando hasta qué punto necesitaría nuestra ayuda. Sin tampoco ser sustituto, pero a veces sí bastón. Oye, ¿y si te acompaño? Qué bueno. ¿Te sentirías un poquito más cómodo, más cómoda, tal? Ese tipo de interacciones. Sobre todo muchas veces lo hablamos, ¿no? La empatía, pensar un poquito cómo nos gustaría a nosotros que nos ayudasen y pensar desde ahí lo que tú y muchas veces habéis dicho, que me encanta lo de crear el lugar seguro, ¿no? Como cuando decís lo que se crea en terapia, pues a lo mejor pues también la cantidad quizá de esfuerzo que muchas veces ponen, incluso por contárnoslo a nosotros, ¿no? Como decir, ostras, pues gracias, ¿no? Por contar conmigo, joder, qué guay que me lo puedas contar a mí, o fíjate a mí lo que me pasó. No te creas que a mí no me da miedo las cosas, ¿no? Sí. Algo Acabas así. de dar con Qué una de bueno. las claves, Eva. Qué bueno, Eva. Tal cual. ¿Ah, sí? Ah, pues Sí, me he adelantado. Tal cual. No, pero genial. Que ya voy aprendiendo, Es que te das ya. cuenta. Y Luego tanto. yo practico. Venga, pues, ¿cuáles son las demás claves? ¿Vamos a por ellas? Pues venga. Venga. La tercera la has dicho tú, no, ahora la repasamos muy rápidamente. Bueno, hablar de que el miedo como tal, yo creo que sí que merece la pena recordar que es una emoción que tiene, bueno, pues un valor funcional y adaptativo, y como siempre depende, bueno, pues de la medida en la que aparece, ¿no? Pero ya digo, tiene ahí su valor. Aparte de eso, tenemos dos enfoques, ¿vale? En el caso de que nos caracterice ese miedo en nuestra personalidad, que uno era el de esa prudencia excesiva bueno, pues en situaciones generalizadas, y ese otro miedo a intimar con los demás, ese estilo evitativo, que hemos visto que no solo tiene por qué ser en cuanto a las relaciones con los demás, ¿vale? Pero que en el caso de las relaciones con los demás es
sobre todo la intimidad, todo lo que sea simplemente intimidad, no hablo por supuesto de intimidad sexual, sino el acercarme, el conocerte, el hablarme o hablarte de mí. Descubrirme. Eso es, el abrirme un poco, ¿no? El mostrarme cómo soy, el contar mis cosas, ¿vale? La segunda clave sería la diferencia con la ansiedad social, que en realidad hemos visto que tenían una parte de sintomatología común muy grande, que la ansiedad social puede más tener que ver con esa parte relacional únicamente y bueno, pues con una serie de presentación más suave, más leve. ¿Vale? Ese miedo al juicio, y sin embargo el trastorno en la personalidad de tipo evitativo son niveles más graves, son niveles más incapacitantes, yo creo, y lleva a situaciones menos funcionales. Y por último, como te decías, bueno, pues entender en el abordaje que son personas que, bueno, hay muchas hipótesis, ¿no?, del origen de ese tipo de trastornos. Algunas tienen que ver con el estilo de apego, o sea, con cosas instauradas hace muchos años, cuando éramos muy chiquititas, pero que es muy importante poder dar muestras de que estamos en un espacio seguro, de que aquí te puedes abrir, de que aquí no es solo ya que no se te vaya a juzgar, sino que tú aquí estás porque quieres y efectivamente estás haciendo a lo mejor un ejercicio de valentía. Habría que ver esa fortaleza en una persona con este otro trastorno, porque no tiene por qué no tenerla, pero bueno, explicar que merece la pena, ¿no? Y que desde luego es un pasazo y bueno, la guinda podría ser, como has dicho tú, casi ya agradecer, ¿no?, por venir, porque es verdad que no son los perfiles habituales y cuesta mucho reconocerlos y a las personas les cuesta reconocerse, porque a veces desde fuera podemos estar viendo, es que mira, estás posponiendo decisiones o afrontamientos y no lo ven. Así que hay que ir con mucho cuidado, hay que, quizá como terapeutas, asumir incluso una posible frustración. Ofrecer ese bastón que has dicho tú y asumir una frustración, porque puede que no vean lo que queremos que vean al ritmo que queremos, entenderme, que sabemos que les podría venir otro bien. ritmo. Es otro ritmo. Otro ritmo. Y aunque, fíjate que esto lo hacemos mucho y lo comentamos con Eva también, que es que los psicólogos y las psicólogas siempre queremos dar la herramienta y dar otra y otra y otra y otra y otra. Y con estas personas igual es la misma, pero con calma, con paciencia, con persistencia. Como diría un amigo mío enamorado de las plantas, se le dedicó a Nachete, diría ritmo arbóreo, ¿no? Como el ritmo al que crecen los árboles, que es como es otro tiempo, me dice siempre, es otro tiempo de vida y de todo. Y asumamos aquí a lo mejor en estos casos ese tiempo. ¿Sabéis de lo que me estoy acordando yo, de hecho, ahora? Hablando y también recordando nuestras maravillosas formaciones, que aquí, de hecho, estoy rodeada de dos de los formadores del IEBP, es en el de coaching, que preguntabais muchas veces, ¿y qué fortaleza vas a poner tú en esta sesión para aportarle a la persona con la que tienes, ¿no?, con la que vas a trabajar? Que muchas veces decíais, nosotros los psicólogos nos preparamos, ¿no? Estamos preparados para recordar cómo ha sido lo anterior, qué podemos ofrecerle hoy, cómo ha ido. ¿Qué fortaleza voy a poner yo en marcha? A lo mejor la de la gratitud puede estar, no sé. Mira, Eva, practicando ese primado de fortalezas. Bueno, es que a mí me gusta. Bueno, venga. ¿Vamos al ejercicio, Juan? Sí. Venga. Yo, como en la parte de las preguntas que nos has hecho, me he centrado más en alguien que está en nuestro entorno, que Vale. Pues ahora me voy a centrar en la persona, ¿no? Vale. Que nos pueda estar o sea, que es viendo, para nosotros. Es para nosotros, evitadores de personalidad. Venga, fenomenal, pues vamos. Para nosotros, evitadores. Que para empezar, oye, mensaje de fenomenal, tranquilidad con nuestra habitación. Está cumpliendo una función. Por eso no vamos tanto a la valentía en este ejercicio, porque a veces puede ser incluso contraproducente. Seguro. Venga, valiente, que tú puedes. Pues no puede. Ahí no conectas. Entonces vamos a ir más Pobres, al alivio, ¿vale? Claro. Vamos a ir al alivio, a no forzar, a través de un mantra. Y la construcción del mantra es lo que os propongo en este ejercicio y tiene el objetivo de que sea un recurso para afrontar una situación que nos da miedo. Vale. Entonces, el objetivo fundamental es que podamos conectar con un estado emocional que propicie el afrontamiento. Que puede ser de calma, un estado positivo, ¿vale? No digo ninguno en concreto porque varios son válidos, pero de lo que se trata es de que nos empodere un poquito. Vale. Entonces, al final se trata de localizar una palabra, una frase, una expresión que tenga sentido para la persona. Ojo, que no culpabilice, que no me genere una presión extra. Eso es muy importante discriminarlo. Si hay algo de esto, siguiente palabra, siguiente expresión. Tiene que ser una expresión que solo me genere cosas como de positivas, de empoderamiento, de seguridad. Ahí le has dado. Y bueno, pues al final
¿Qué hacemos con los mantras? Repetir. Primero instalar, es decir, encontrar la palabra, evocarlo. Si queréis también podéis acompañarlo con una imagen, que también es otra forma potente de evocar. Y bueno, pues en la situación ya temida, una vez que lo hayamos entrenado, que tengamos bien de acceso, ¿no?, a esas sensaciones y a esas emociones, ya llegarán situaciones y podemos apoyarnos en nuestro mantra como un elemento de seguridad, de calma o de empoderamiento. Qué bueno. Yo esto, es que este ejercicio nos viene bien a todos y a todas, ¿eh? Sí. Sea cual sea el nivel de miedo que tengamos, que todos lo hemos experimentado en algún momento, o sea que yo creo que es para, check, tenerlo aquí, yo me lo apunto, va a venir fenomenal. Pues millones de gracias, Rebeca y Juan. Un placer. Hacemos un check ya a me caracteriza el miedo. Ya llevamos unos cuantos, de personalidad y no es el último. Así que nos vemos la semana que viene. Muy bien. Millones de gracias. Y a ti que nos estás escuchando, esperamos verte por las redes sociales, que hace ya tiempo que no lo digo, pero como me paso hoy el fondo del día, para leerte, para saber lo que piensas, si te ha pasado, de qué quieres que hablemos, de todo, ¿no? Así ¿Nos es. vemos también por ahí? Nos vemos prontito. Venga. Por supuesto. Hasta Un la abrazo próxima. grande. Un beso. Chao. Chao. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.